Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un jueves más para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y a pesar de un montón de situaciones que pueden haber, como lo es el calor, aquí estos días está muy fuerte, que el Señor guarde y cubre a todos aquellos que trabajan tanto en el exterior como aunque sea ¿cómo decir?, en talleres o en donde están galeras, que está muy caliente, o los que andan en la calle. Que el Señor tenga cuidado de cada uno de mis hermanos también. Vamos a orar para poder comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos permite, Señor, poder estar en este lugar. Gracias porque nos das la vida, la salud, las fuerzas, los medios, los recursos para poder bendecirte, para poder adorarte, para poder aprender de ti. Gracias porque tenemos este lugar, Señor, en el cual tenemos las comodidades, Señor, para poder predicar de tu palabra, poder enseñar. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se conectan en este momento o ven la enseñanza después. Señor, que haya en nosotros ese deseo de seguir aprendiendo más de la palabra tuya, más de tu palabra, más riqueza, más sabiduría, más conocimiento, mejores herramientas para desarrollarnos en el día a día. Padre, quiero pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Pedimos por la salud de nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda. Padre, bendice a cada uno de ellos. Señor, así también como las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado. Seguimos pidiendo por la vida de Rebeca y de Ingrid. Padre, guárdalas, cúbrelas. Señor, gracias porque tú has guardado la vida de Rebeca. Gracias porque, Señor, que formes por completo, Señor, en el tiempo su vida. Padre, también por la orientación espiritual, Padre, por la guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Señor, asimismo también por la petición especial en la familia Rodas Varada y en especial por el proyecto que pide nuestro hermano Hugo Rodas. Señor, que tú abras puertas. Te pedimos por la salud de nuestro pastor general, Señor, de que tú lo restablezcas. Pon tu mano de salud, Padre, dale paz a tu hijo, Señor, que pueda descansar, y como también los medicamentos. Gracias, Señor, por los hermanos, por los doctores que están pendientes, Señor, que están cuidándolo, que están tratándolo. Gracias, Padre. Señor, asimismo, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza. Señor, bendice a él, a su familia, al ministerio, a nuestro hermano Amílcar Varillas. Señor, bendice también a él, su familia y ministerio. Señor, como también en la vida de nuestro hermano Alberto Picarielos, guárdalo, Padre, cúbrelo, bendícelo. Señor, su familia, el ministerio que has puesto sobre sus hombros. También por nuestro hermano Alberto Campos. Padre, que tú pongas paz, tranquilidad, Señor, confianza en la vida de tu hijo. Señor, que siempre tú puedas abrir un lugar, que tú puedas abrir puertas para que se puedan reunir. Dale paz a tu siervo. Bendice su familia, bendice ese ministerio. Señor, sabemos que no es fácil predicar tu evangelio, Padre. Sabemos que es un poco muchas veces complicado en este país, porque cuando no se sigue la corriente del evangelio en este país, Señor, la gente tiende a ser más difícil, Padre. Bendice a tu hijo, Señor, dale paz, dale tranquilidad. Padre, bendice a cada uno de nuestros familiares. Padre, bendice a nuestros padres, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Señor, bendice lo material que has dado a cada familia. Gracias, Padre. Asimismo, pedimos por el pastor Dom, por su esposa, la congregación. Señor, gracias, Padre, porque, Padre, el pastor Don es una persona muy especial, Señor, y que tú le sigas dando de tu fuerza, de tu energía. Pon salud en su vida, dale nuevas fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús.
Y pedimos por tu palabra, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar para interrumpir el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Miqueas. Vimos el jueves pasado en el capítulo 4 que el Mesías es exaltado en el reino. Y ahora el Mesías es exaltado en su pueblo, es decir, en el remanente. Y para eso quiero que me acompañe al capítulo 5, vamos a leer ahorita del 1 al 4. Y aquí es donde encontramos la profecía de que en Belén iba a nacer el Mesías. Amén. Hay una profecía de Isaías que habla sobre eso. Ahorita lo vamos a ver. Miqueas 5 del 1 al 4. El reinado del libertador desde Belén y también el gobernante nacerá en Belén. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, amén, permítame, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Deme un minuto, por favor. Amén. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Estaba dando la profecía del Mesías, Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces aquí está anunciando la profecía del nacimiento del Mesías, del Señor Jesús. Fíjese que hay algo muy particular y es el versículo 1 del capítulo 5. Pareciera pareciera que no es, pareciera ser más el versículo 14 del capítulo 4, porque el capítulo 4 llega hasta el 13. Pareciera que ese versículo 1 es como el complemento del capítulo 4, porque da un giro diferente, ¿verdad? Entonces, parece referirse a la ciudad de Jerusalén asediada por ejércitos invasores, la cual asume una posición defensiva dentro de los muros, porque dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez. Y esto, el juez de Israel es el rey, y su rey ha sido humillado, pues herirle a uno en la mejilla es un insulto grosero. Para eso hay varias citas, se las voy a dar para que ustedes las puedan buscar. Primer libro de Reyes 22:24, Job 16:10 y Lucas 22:64. Entonces, con esta angustia como trasfondo, el versículo 2 promete la venida del Mesías, porque dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y en el 2 aparece la promesa. Entonces, en el versículo 2 es una de las profecías más conocidas y más hermosas que hay en toda la Biblia. Se cita en Mateo 2, acompáñeme a Mateo 2. Mateo 2, 5, 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, perdón,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y Juan 7, Juan 7:42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Efrata, volviendo otra vez a Miqueas 5, Miqueas 5:2. Efrata es una palabra antigua que se refiere a Belén. Amén. A Belén. Génesis 35:19. Como es un estudio, ¿verdad? Por eso estamos leyendo algunas citas. Por favor, acompáñeme con su Biblia para que usted vea que lo que yo estoy leyendo está en la palabra. Génesis 35:19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y ahí mismo Génesis 48, 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Amén. Entonces, Efrata es una palabra antigua que se refiere a Belén. Cuando dice, pero tú, Belén Efrata. Amén. Quiere decir fructífero. Efrata quiere decir fructífero. Y Belén quiere decir casa de pan. Pero para que haya pan, tiene que haber fruto. Y para que haya abundancia de abundancia de pan, tiene que haber abundancia de fruto. Entonces, en hebreo, es pequeña, es decir, insignificante entre las familias de Judá. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña. Esta palabra pequeña, es decir, insignificante, está diciendo, pero tú, Belén Efrata, insignificante para estar entre las familias de Judá. Y fíjese, cuando habla de familias, insignificante para estar entre las familias de Judá. Significa que era muy pequeña para todas las familias que había. Hay un ejemplo en primer libro de Samuel 23:23. Primer libro de Samuel 23:23 dice, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares. Fíjese que la palabra familia allá en Miqueas es la misma palabra que se traduce en primer libro de Samuel 23:23 como millares. Entonces, volvamos otra vez a Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, la casa del pan fructífera, insignificante para estar entre los millares de Judá. Amén. Mire qué importante es entender esto. Vemos, este conocimiento nos hace entender más de dónde salió el Señor. No salió de Jerusalén, no salió de otra ciudad fuerte, de otra ciudad grande. Pero tú, Belén Efrata, insignificante para estar entre los millares de Judá. Amén. Entonces,
Esta es la manera de Dios de exaltar lo humilde y pequeño. ¿Por qué? Porque a pesar de su poca importancia, Efrata era un lugar de muy poca importancia. Amén. Mire, no me quiero comparar, por favor, no me vaya a malentender el ejemplo que quiero poner, pero no me vaya a malentender. Pero para mucha gente, este lugar es insignificante. Esplendora, y dentro de todo esto, la iglesia, este local, pero es que no, es que, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Porque muchas veces a mí me han dicho, hermano, usted debería de moverse a Houston. Allá hay gente, o mire un ministerio. Hermano, aquí es el lugar en donde Dios bendice también. Hermanos, este es el lugar en donde Dios ha bendecido mi vida. ¿Y por qué me voy a mover si aquí, para lo que muchos es insignificante, para mí no es insignificante? En otros lados, hermanos, es muy difícil que se abran las puertas para poder predicar. Es muy difícil. Pues, hermanos, el único lugar donde a mí me abrieron las puertas para predicar la palabra es en este lugar. Y yo me moví yo quería estar en una ciudad que está a 10 millas de aquí. Fue la primera ciudad o al primer lugar que yo llegué, que el primer lugar se llama Porter. Ahí empezó la iglesia. Y entonces yo no me quería venir para Esplendora porque eso era que me alejara más. Y entonces de ahí seguimos buscando y la siguiente ciudad que está entre Porter y Esplendora se llama New Caney. Y ahí buscamos un hotel y se alquilaba por la hora para hacer todo eso. Y yo me estaba negando. Y al final el Señor primero me mueve a vivir aquí y después me abren las puertas aquí. Pero este lugar, estar en este lugar es donde Dios ha bendecido mi vida. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que muchas veces uno puede perder lo espiritual por querer estar en un lugar, por no querer sentirse insignificante. ¿Cuánta gente va a una iglesia grande porque es un hombre, pero nadie lo conoce? No tienen pastor, no tienen relación, no tienen amistad con los hermanos. Llegan, son uno más, terminan y se van. Y hay lugares, sí, pequeños, insignificantes, pero donde sí lo conocen. Donde sí hay alguien que ora por usted, alguien que pregunta, alguien que se sienta a comer con usted. Hay una coinonía, hay un saludo, etcétera. Mire, es muy importante entender esto. Dios exalta lo humilde y lo pequeño cuando se hacen las cosas. Entonces, a pesar de su poca importancia, muy poca importancia, porque me llama la atención mucho, pero tú, Belén Efrata, insignificante para estar entre los millares. Es que Belén, ni modo, o Efrata, quedaste ahí en la tierra de Judá. Perteneces a Judá porque estás allí, pero no cuentas, no vales. Tu voto, no sé qué, tu voz no tiene repercusión. Pero a pesar de la poca importancia, fue escogida por Dios para dar a luz a David. Imagínese. Mire, David. Y al hijo de David, el que habría de reinar para siempre. ¿Quién nació ahí? David. ¿Y quién vino a nacer allí? El Mesías. Amén. Qué importante. Yo espero que me ha dado a entender con este punto, hermanos. Qué bendición es, ¿verdad? Entonces dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y oiga, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces,
En el versículo 2 se le llama al Mesías gobernante o alguien que domina. Y fíjese que así se establece el contraste entre lo pequeño del lugar y lo grande del Señor. Y lo grande del Señor. Belén, Belén Efrata era insignificante, pero a ese lugar vino a nacer el Señor. Entonces, es posible, hablando de sus salidas son desde el principio, el que será Señor en Israel. Es posible traducir este en Israel a sobre Israel y no solamente en Israel, sino que sobre Israel. Después vemos algo muy impresionante. Dice que sus salidas son eternas. Fíjese que así como lo dice aquí en la versión 60, otras traducciones contemporáneas, traducen orígenes y sus salidas son desde el principio de los días de los orígenes. Esta palabra, orígenes o eternidad, moxa, ha sido traducida por la versión griega de la... ay, Dios mío, una versión griega que es la 70, griega 70 con exodoi. Pero ¿a qué se refiere? Podríamos concluir que se afirma tanto el origen eterno como sus apariciones continuas a los hombres en la historia. Quiere decir que el Señor, cuando habla desde la eternidad, está hablando allá en el principio. No hay. Nosotros queremos clasificar como el cronos, ¿verdad? Porque hay un cronos, hay algo marcado, pero está el kairos, que es el tiempo, eso está fuera de nuestro alcance. El cronos. Nosotros tenemos una mente y queremos hallar y dar y y queremos encontrar fechas. Un ejemplo, de Adán para acá son aproximadamente más de 6.000 años. De Adán para acá. Adán aparece en el capítulo 2 de Génesis. Pero en Génesis 1 a Génesis 1:2 hay una diferencia de tiempo increíble. Ahora, entre Génesis 1 y Génesis 2 hay otro tiempo que no lo sabemos. En la creación de Adán, viviendo sin pecado dentro del huerto, tampoco conocemos el tiempo que Adán estuvo allí. ¿Desde dónde entonces tenemos el conocimiento o el tiempo de Adán? Desde la caída. Desde la caída para acá. Pero antes de la caída, ¿cuánto tiempo habrá vivido Adán? No lo sabemos. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas. Ahí hay mucho, hermanos. Ahí no me quiero meter más allá, pero ahí hay mucho tema que explicar. Entonces, cuando el Hijo de Dios aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, se llama teofanía, que quiere decir justamente aparición de Dios. Entonces, cuando la palabra dice, y se apareció el ángel de Jehová, ¿quién era? Era una teofanía. Amén. Era el Hijo de Dios apareciéndose al hombre. Entonces, esta persona divina que nacería en Belén es identificada como eterna. Versículos 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos. Fíjese que la que ha de dar a luz se encuentra en hebreo sin un artículo definido. ¿Qué quiere decir esto? Que por una falta de definición se puede pensar o se puede creer que se refiere a Israel, mientras otros creen que se refiere a una mujer en particular, la Virgen. Cuando se habla de la Virgen.
Amén. Pero los dejará hasta el tiempo, ¿sí? Que dé a luz la que ha de dar de luz. Entonces, no podemos rechazar este último pensamiento, dado el hecho de que Isaías ya había profetizado tal cosa. Amén. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, ¿quién fue esta Virgen? María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué, por qué hay alguna manera de pensar? Porque algunos también creen que está hablando de Israel y de los que iban a volver, el remanente. Entonces, pero entendemos, ¿verdad? Entendemos de que habla de la Virgen, la que daría a luz a nuestro Señor. Versículo 4. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, aquí hay una enfatización que distingue al Mesías y a su pueblo. Él, cuando dice, y él estará, y él habla de singular. También se puede dar una interpretación de que, y él se levantará. Y esto de levantar es, y tomará su posición. Y los, oiga, y apacentará, y habla de plural. En el primero es singular y en el segundo es plural. Y él estará, es decir, y él, quien el Mesías, se levantará, tomará su posición y apacentará con poder de Jehová. ¿Apacentará a quién? A su pueblo. Entonces aquí vemos una escena típica de pastor y ovejas. ¿Qué más? Habla con la grandeza y fuerza de Jehová. Porque dice, con grandeza, dice, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Miren los atributos, miren las características que está dando del Mesías, con la grandeza y la fuerza de Jehová. El Mesías dará al fin seguridad a Israel. Y él, quiere decir el Mesías, será engrandecido por toda la tierra. Porque dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, algún día sabemos que hay una promesa, sabemos que se va a dar, toda la tierra repetirá el eco de su grandeza y de su dignidad. Porque ahora será engrandecido, llegará el día en que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ah, dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, vamos a ver del 5 al 11. Primero hemos hablado, el primer punto es de su nacimiento profetizado. Amén. Y del versículo 5 al 11 hablamos de esa paz notable que se va a dar cuando se cumpla esto por completo. Versículo 5. Oiga lo que dice, y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod.
y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Amén. Vamos a llegar ahorita hasta el 6. Ahorita solo hemos leído 5 y 6. Entonces, y esta será la paz. Amén. Mire qué importante. Y esta será nuestra paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Esto lo dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el último es príncipe de paz. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Israel durante toda su existencia? Falta de paz, porque era una paz momentánea. Pero cuando el Señor venga a reinar, dice, y esta será nuestra paz. Volviendo otra vez a Miqueas 5:5, yo dije mal, ¿quién? El Mesías, el Mesías, será nuestra paz, y será la paz. Amén. ¿Por qué? Jesucristo, el príncipe de paz, como Isaías 9:6. Él anuncia la paz. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y Él nos da su paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, volviendo otra vez, no me quiero perder para ir el hilo, Miqueas 5:5, y será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Asiria aquí representa como el adversario de Israel. Y aunque perecería como imperio, siendo absorbido por el poder babilónico, entonces allá en Esdras 6:22 todavía lo emplea con referencia a Persia. Entonces es interesante que en vez de soldados para combatir al enemigo, se levantarían 7 pastores y 8 hombres principales, porque dice, y será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Mire, y qué problema, qué dolor fue el asirio. Recuerde que la capital de Asiria era Nínive. Lo vemos en Jonás, que es el libro que nos va a tocar estudiar después de Miqueas, y con eso vamos a concluir, con eso concluiríamos todos los profetas menores. Bueno, allá a Jonás se le da un encargo: ve a Nínive, ve a la capital de Asiria. ¿Y Asiria quién era? Eran enemigos, eran los que llegaban a hacer destrozos, a robar, a matar, a hacer un montón de cosas. Y a esos el Señor les dio una oportunidad. Entonces dice, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, cuando lo hiciere pedazo, oiga lo que dice, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Ahora, ¿qué tiene que ver 7 pastores y 8? Que en la numerología, 7 es número completo y de perfección. Un ejemplo, Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 8 sería uno más que completo y también puede significar superabundante. ¿Por qué? Eclesiastés 11:2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas,
Eclesiastés 11:2, yo le estaba leyendo 12:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y también 8 también se puede hablar de un reinicio. Amén. Son 7 días de la semana y el octavo es un inicio o un reinicio. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es que el Mesías va a librar a su pueblo de los asirios, es decir, de los enemigos. Se usa la palabra librar, que viene de natsal. Amén. Y esta palabra tiene un sentido físico y a veces se usa como arrebatar de un peligro o sacar de un apuro. ¿Sí? Y este será nuestra paz. Amén. Entonces habla de librar, es decir, arrebatar para sacar de un peligro o de un apuro. Entonces, la salvación para el hebreo es integral. Incluye lo espiritual y eterno, pero se ve tantas veces vinculada con lo físico y con lo externo. Amén. Se menciona mucho en Miqueas el concepto de remanente o el resto. Vamos a leer del versículo 6 al 11, Miqueas 5 del 6 al 11. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará, el anterior que estábamos viendo, a librar, y nos librará, es decir, arrebatar, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Versículo 7. El remanente de Jacob, que estamos hablando de que aquí en Miqueas se habla mucho del remanente. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. Oiga, el rocío, ¿verdad que cubre todo? Todo donde hay espacio cae el rocío. Será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones. El remanente será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, no solo de Israel, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si se pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Entonces, fíjese que las escrituras no aseveran que todo israelita será salvo. Amén. No dice que todos van a poder, no, no, no. Pero en Romanos 11:26, Romanos 11:26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Se ve que el todo, cuando dice, y luego todo Israel, no está hablando de todo Israel, está hablando del remanente. Y luego todo el remanente de Israel, amén, es el que será salvo. Ahí mismo, Romanos 9:27. Oiga lo que dice Romanos 9:27 para confirmar lo que le estoy diciendo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el que remanente será salvo. Entonces, ¿verdad que no se está contradiciendo con el con el capítulo 11:26, que dice, luego todo Israel será salvo? No, está hablando del remanente. Entonces,
Dios prepara termina de preparar sus propósitos mediante el remanente de escogidos, que siempre ha habido y siempre habrá. Recuerde que cuando llega Babilonia a atacar, a destruir Israel o Jerusalén, ¿verdad que no todos, verdad que hubieron muchos que murieron? Entonces no todos fueron salvos. Y llegaron muchos allá, ¿verdad? A Babilonia. Y verdad que no todos regresaron. ¿Quiénes regresaron? Solo el remanente. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede cambiar, distorsionar o frustrar los propósitos de Dios. Pero ¿qué dice de este remanente? Dice que será como el rocío. ¿Por qué? Porque el rocío, el hombre no lo puede producir. El hombre no lo puede hacer. Es cosa espontánea y cae del cielo, de arriba hacia la tierra. Entonces, recuerde que en Romanos habla sobre la restauración de Israel. Entonces así será el pueblo de Israel cuando Dios culmine su obra en él. ¿Por qué? Porque será de bendición y no para maldición. Zacarías 8:13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición, mas no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Entonces, será para bendición y ya no para maldición. Habla de que en Miqueas, habla de que su poder es como de león. Amén. Lo leíamos aquí, ¿verdad? En el 8, asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos. ¿Para qué? Para bendición, ya no para maldición. Como el león entre las bestias de la selva. Entonces está hablando de que su poder será como el del león y que nadie podrá maltratar a su pueblo. ¿Sí? Porque dice, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Amén. Entonces, no habrá más necesidad de muros y de baluartes, como lo dice el versículo 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. ¿Por qué? Porque está hablando que si va a haber paz, ya no son necesarios los instrumentos de guerra y los instrumentos de guerra serán eliminados. Pero hay que recordar que todo esto acontecerá en aquel día, no ahora. Y al final, hermanos, existe esta necesidad de que estas cosas acontezcan. Amén. Y el tercer punto es su pureza necesaria. Hablando de que el Mesías será exaltado en su remanente, también habla de una pureza necesaria, su pureza necesaria. Versículos del 12 al 15 del capítulo 5 de Miqueas. Asimismo destruiré, oiga, la pureza, pero hoy vamos hablando en lo espiritual. Lo podemos traducir a lo espiritual. Dice, asimismo destruiré de tu mano. Oiga, a Israel está diciendo, no está hablando de los paganos. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Mire lo que había. Quiere decir que en medio de Israel habían hechicerías. Habían adivinos, agoreros. 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Oiga lo que había en medio del pueblo. Habían esculturas, imágenes. Y nunca más te inclinarás. Entonces también había una adoración. Pero mire qué tremendo. Y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Quiere decir que estos israelitas no es que habían ido allá donde los paganos a comprar ídolos, sino que ellos mismos los habían hecho. Versículo 14. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y furor haré venganza en las naciones
que no obedecieron. Entonces, en el remanente había una necesidad de pureza. En el pueblo de Dios hay la necesidad de una pureza. Probablemente usted ya no tenga altares ni imágenes, pero podemos tener celebraciones. Hermanos, en la Biblia encontramos mucha referencia o algunas referencias complementadas con historia para entender que algunas celebraciones y aún dentro de las iglesias son paganas, como el caso de la Navidad. Claro, ahí está. Pero no, en las iglesias se sigue celebrando y uno es un radical, uno es un extremo, uno es un fanático por decir y de todo lo demás. Pero es que mire, la intención es que estamos celebrando el nacimiento. ¿Y acaso el Señor lo dejó? ¿Acaso lo hicieron los profetas? ¿Verdad que no? Los apóstoles, los apóstoles, no los profetas. Los apóstoles encontramos en algunos. No, el apóstol Pablo dejó la celebración de la cena. Pruébese cada uno a sí mismo. Se dejó el bautismo. ¿Te pareciera, verdad? La exaltación del remanente de Israel viene con la presencia de Cristo. ¿Por qué? La paz que Él trae y la pureza que instituye. Él trae la paz, pero trae una pureza. Esto estaban diciendo, nos están oprimiendo los enemigos. Ok, voy a traer libertad. Pero que traiga libertad no significa que no te voy a pedir pureza en tu vida. ¿Por qué? Porque fíjese que la idolatría fue un problema perpetuo en Israel hasta su cautiverio en Babilonia. Esos 70 años de cautiverio, ¿para qué sirvieron los 70 años de cautiverio? Para curar en gran parte al pueblo de la idolatría. Y muchos regresaron con idolatría. No fueron los que, no regresaron los que fueron llevados, porque muchos de estos murieron. Pero sus hijos regresaron con idolatría, porque se siguió dando. Entonces, ¿qué habrán hecho estos padres llevados cautivos a Babilonia? Se mencionan hechicerías, que serían encantamientos y magia negra. Mire lo que había en Israel. Los que practican la magia se refieren a los que observan las nubes, y esta palabra se traduce como agoreros o adivinos, que también lo podemos encontrar en Isaías 2:6 como referencia. Estos que hacen lo del horóscopo, ¿verdad? Hermanos, y mire, y hoy encontramos a muchos pastores dando algunas cosas, dando algunos consejos o dando algunas profecías como, mire, lo único que hace falta es que dijéramos horóscopo cristiano, ¿verdad? Es lo único. Oiga lo que dice Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Amén. Entonces, quizás proferían sus observaciones evaluando la configuración de las nubes o el aspecto del cielo. ¿Qué más? Juntamente con esto se mencionan ídolos y las piedras rituales. Está en el versículo 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Los ídolos son de madera o de metal. Es la misma palabra que se utiliza en Isaías 44:10. Las piedras rituales, leámoslo rápidamente. Isaías, tenemos tiempo. Isaías, ahora tenemos de plástico, ¿verdad? Porque ahora son de plástico. No te harás ninguna imagen, nada.
Y ahí andamos poniendo cruces. No te harás imágenes. 44:10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Primer libro de Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Árbol frondoso. Ah, ¿verdad? Además se mencionan los árboles. Y los árboles eran imágenes de acera. No necesariamente, no se encuentra una imagen como tal para decir, ah, esto es lo esculpido. No, era poner un árbol frondoso, plantarlo o poner nada más como un poste de madera. Eso significaba que allí, oiga, eso significaba que allí se adoraba a acera. Allá en Deuteronomio dice, no plantarás ningún árbol en el altar. Oiga, no plantarás ningún árbol en el altar. ¿Y a dónde se pone el árbol cuando se celebra las Navidades en las iglesias? En el altar. ¿Por qué? Porque fíjese que, volvamos otra vez a Miqueas 5. Es que hermanos, mi intención no es fastidiarlo, no, sino que mira, aquí dice la palabra. Dice, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Fíjese que eran símbolos de los dioses de la naturaleza establecidos por los cananeos. Estas representaciones de un culto ofrecido a dioses falsos, como lo sugiere en 1 Corintios 10:20, es que los demonios los inspiran. 1 Corintios, leámoslo. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, estas representaciones de un culto ofrecido a dioses falsos son prohibidas por Dios, porque ¿quién las inspiran? Los demonios. ¿Y dónde es que Dios las prohibió? Éxodo 24. No te harás imagen. Es que quiero poner una cruz, no te harás imagen. Es que quiero poner una paloma, porque dice que no te harás imagen. Es que quiero poner, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Hermano, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué pasa en Miqueas 5? Cuando el Señor está diciendo esto, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Dice en el 14, y destruiré tus ciudades. Entonces, por ser idólatras, serían las imágenes más los altares destruidos juntamente con las ciudades que servían como centro de idolatría. Allá como lo que habían contaminado a Betel, ¿verdad? Como lo que aprendíamos con el profeta, si no estoy, Amós, allá. Y oiga el 15, y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Entonces, el castigo a las naciones será justo porque no escucharon. Fíjese que la versión griega 70 traduce claramente porque no oyeron con atención. Entonces,
La palabra ídolo, y voy terminando, viene del griego eidos, que se refiere a forma. Este puede ser visible, pero en algunos casos puede ser clase o especie de algo, visible o invisible, o no visible, por decirlo así. Entonces, fíjese que en Primera de Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda especie de mal. Pero fíjese que aquí esta palabra también puede traducirse a apariencia. Absteneos de toda apariencia de mal. ¿Por qué? La imagen puede ser visible solo a la persona cuya mente la hospeda. Amén. Entonces, ídolo. ¿Es todo lo que tiene que ver con demonios? No, fíjese que no. Porque aún su trabajo puede volverse un ídolo. Usted es muy bueno en su trabajo. Usted dedica tiempo a eso, pero no le dedica tiempo a Dios. Se puede volver su ídolo. Su cónyuge se puede volver un ídolo. No lo es, pero en su mente lo ha hecho, lo ha convertido en un ídolo. No se arrodilla, no le adora, no sé qué. Un hijo o una hija, algo. Corremos el riesgo. Amén. Entonces, mire con lo que termina, ¿verdad? El Señor aquí en Miqueas. ¿Sí? 12 al... ¿Por qué? Porque, y termino con esto, ¿qué está buscando el Señor? Pureza en medio de su pueblo. Todo aquello que cambia a Dios se puede volver un ídolo o es un ídolo. ¿Sí? Su capacidad. ¿Qué busca el Señor? Pureza. Entonces dice, si hay hechicerías, si hay adivinos, si hay esculturas, imágenes, si hay adoración. Oiga, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. ¿Cuántos tenemos esto de hacer algo y nuestro trabajo es una obra de nuestras manos? Pero si no le damos ¿cómo se llama? La gloria a Dios de lo que hacemos, tenemos un problema. Entonces dice, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Destruiré lo que has vuelto como adoración. Te quitaré pues lo que aquello te ha alejado y te ha apartado de mí. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, que no oyeron. Amén. Amén. Yo espero que el Señor nos haya hablado. Yo espero haberme dado a entender con el capítulo 5 de Miqueas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, nos has permitido poder compartir de tu palabra. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres bueno, gracias porque tu fidelidad, tu amor y tu misericordia no se aparta. Ayúdanos, Señor, a guardar y a cuidar nuestras vidas espirituales. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y es una bendición que podamos escuchar las enseñanzas. Amén.